¿Qué hace un contador? Toda empresa necesita un contador, así de simple. Este profesional es el encargado de gestionar la información financiera y comercial de una organización. El contador sabe cuánto dinero entra a la empresa, cuánto dinero sale, cuánto se debería gastar, cuánto se debe pagar en tributo o cuando está en problemas. En fin. En otras palabras, el contador lleva las cuentas. Por ello resulta un personaje demasiado vital. De hecho, no se limita solo a mantener un registro casi mecánico de cifras azules y rojas, pues se dedica también a realizar análisis que van más allá de los fríos números. Su conocimiento lo pone en una posición tan privilegiada como crítica. En teoría, está capacitado para elaborar una interpretación que permita, digamos, que la empresa sea más rentable, óptima y competitiva en el mercado. El perfil y campo laboral. El futuro estudiante de contabilidad requiere ciertas habilidades. En primer lugar, es básico tener un excelente dominio de la matemática. Asimismo, debe contar una aguda capacidad de análisis, ser muy ordenado, saber trabajar bajo presión y, sobre todo, tener valores morales muy sólidos. En cuanto al campo laboral, no es exagerado mencionar que el contador puede trabajar en cualquier empresa. También puede desempeñarse como auditor tanto interno como externo, asesor financiero, perito contable o incluso puede montar su propio estudio para brindar diversos servicios contables. El aporte social. Siendo la contabilidad una ciencia susceptible de modificaciones y cambios de acuerdo a las circunstancias y necesidades de cada entidad, fue necesaria su reglamentación para unificar los criterios de las personas encargadas de realizarlo. Así es como opera la economía actual y funcionan los negocios. La moneda es el patrón de la medida universal para concertar cualquier transacción. De esta manera es posible cuantificar y medir los aumentos o disminuciones que afectan a nuestro patrimonio y hace posible la elaboración de la contabilidad. Como ciencia de la información empresarial ha buscado siempre satisfacer los requerimientos de sus usuarios internos y externos, procesando los recursos básicos como materia prima, maquinaria, capital o dinero y los recursos humanos. La ciencia contable debe sufrir transformaciones como consecuencia de las nuevas exigencias informativas que le llegan tanto del exterior como internamente, recibido de la ampliación de las responsabilidades sociales que tienen las empresas o entidades en la actualidad. De esta manera, el objetivo de rendición de cuentas a los propietarios e inversionistas se ha ampliado por las exigencias de transparencia y control de todo lo que afecta al bienestar social. Objetivos de la contabilidad. Primero, poder identificar y medir la contribución social neta de la empresa e la información que se reporta en los estados financieros. Segundo, suministrar información relevante para la toma de decisiones apropiadas. Tercero, verificar y determinar si las estrategias y prácticas sociales de la empresa son consistentes con las prioridades sociales. Cuarto, informar a la colectividad sobre la contribución social de la empresa. Introducción a la historia de la contabilidad. Nace con la necesidad que tiene toda persona natural o jurídica que tenga como actividad el comercio, la industria, prestación de servicios, finanzas, etc., para así poder generar información de los recursos que posee y poder entender si llegó o no a los objetivos trazados. La contabilidad en la prehistoria. Las investigaciones han revelado que los inicios de la contabilidad se remontan en la prehistoria, en virtud de que el hombre antiguo no disponía del recurso que constituye la escritura, y era necesario conservar algún tipo de anotaciones o registro de las transacciones comerciales. Por ello, se vieron precisados a grabar muestras en rocas, árboles o señales en las paredes de barro de su casa, como también en diversas cuevas. Estos escritos eran de forma pictórica, es decir, de pintura o relacionado a ellas. Estas investigaciones permiten afirmar que la primera misión cultural de la contabilidad fue anteceder al nacimiento de la creación de la escritura y de la noción del conteo en abstracto, dos de los más grandes e importantes inventos de la historia en la humanidad. La contabilidad de la Edad Antigua. En el año 6000 a.C. existieron elementos necesarios para considerar la existencia de actividades contables. Por un lado, la escritura, los números y desde luego elementos económicos indispensables, como ser el concepto de propiedad y la aceptación general de una unidad de medida de valor. Entre los años 5400 a 3200 a.C., en Mesopotamia se utilizaban las tablillas de barro, con la ayuda de pequeñas fichas. Se dice que es el testimonio más antiguo de la contabilidad. En el Templo Rojo de Babilonia se originaron las primeras civilizaciones bancarias, que recibían depósitos y ofrendas con un interés de por medio. En Grecia, en el año 5000 a.C., los comerciantes tenían que llevar determinados libros, con la finalidad de poder anotar las operaciones realizadas. Mientras que en Egipto, en el año 3623 a.C., los faraones llevaban la cuenta de las entradas y los gastos del soberano. En el imperio de Alejandro Magno, entre los años 353 a 323 a.C., el mercado de bienes tuvo ascendencia, lo que conllevó a tener un control sobre las operaciones de por medio de las anotaciones. En Roma, en el Tesserarae Consulare,
dejaron rastros sobre la contabilidad. Habían tablillas de marfil o de otro hueso de animal, donde estaban escritos los nombres de los esclavos y la fecha y con las anotaciones respectivas. Se puede concluir que la contabilidad era trabajo de plebeyos durante ese periodo. La contabilidad en Edad Media. La ciencia contable europea sufrió un retroceso. La caída del Imperio Romano de Occidente y la invasión bárbara germana llevó a la drástica reducción del comercio en el continente debido a la inseguridad generalizada y a la desorganización de las actividades productivas. El comercio fue prácticamente inexistente, pues no había medio ni razón de efectuar la contabilidad. Se ha establecido que el acontecimiento de mayor importancia que se produjo en la Edad Media fue la utilización en Inglaterra del registro en madera, como también se emitió el solidus de oro con peso 4.5 gramos, que se constituyó en la moneda más aceptada en todas las transacciones internacionales, permitiendo mediante esta medida homogénea la registración contable. Por otro lado, la Iglesia Católica logró poder económico, lo cual obligó a llevar cuentas muy detalladas que se manejaban en los monasterios. En la época del feudalismo, el alto grado de desarrollo del comercio hace suponer la práctica de la contabilidad, lo cual era exclusividad del señor feudal. En Francia, los hermanos Reinero y Baldo Fini desarrollaron términos como el debe y el haber y se acoplaron en las columnas de pérdida y ganancia. Edad contemporánea, siglo XIX. Se crean escuelas como por ejemplo la personalista, la escuela de valor, la abstracta, la jurídica y la positivista. Todas estas escuelas se crean con el fin de solucionar problemas relacionados con los precios y la unidad de medida de valor, lo que conlleva la aparición de conceptos como apreciaciones, amortizaciones, reservas, fondos, etc. Se origina también el sistema centralizador, la mecanización y la electrónica contable, incluyendo nuevas técnicas relacionadas a los costos de producción. Edad moderna. Nace el autor más grande de esa época, o conocido también como el padre de la contabilidad, Fray Luca Bartolomeo de Pacioli. Nace en 1445 en San Sepolcro, una pequeña ciudad comercial en Italia. Dejó San Sepolcro cuando entró al servicio de un rico comerciante, Antonio Rompiasi, en Venecia, ya que Pacioli era el tutor de los 3 hijos de Rompiasi. En Venecia comienza a estudiar matemáticas, donde se inicia en la geometría y en el álgebra. En 1470 deja Venecia y se establece en Roma, donde estudia teología. En 1477 profesó como fraile franciscano. Entre 1477 y 1480 enseñó en la Universidad de Perugia, donde escribe el Tractus 11. Viaja a Milán en 1496, donde trabaja con Leonardo da Vinci, que era pintor e ingeniero. En esta época, Pacioli escribe una obra con ilustraciones de da Vinci. Entre 1500 y 1506 enseñó geometría en Florencia, en la Universidad de Pisa. Escribió otras obras relacionadas con la matemática y la alquimia entre 1496 y 1508. Escribe también una traducción de los elementos de Euclides relacionados con la geometría en Venecia en 1509 y escribe además un manual de ajedrez. El mayor aporte por parte de Pacioli a la contabilidad es el de la partida doble, que nos sugiere el uso de 4 libros: el inventario y balances, borrador o comprobante, diario y mayor. Define las reglas de dicho método de la siguiente manera: 1. No hay deudor sin acreedor. 2. La suma que se adeuda a una o varias cuentas ha de ser igual a la que se abona. 3. Todo el que recibe debe a la persona que da o entrega. 4. Todo valor que ingresa es deudor y todo valor que sale es acreedor. 5. Toda pérdida es deudora y toda ganancia es acreedora. A continuación hablaremos sobre la historia de cómo el Perú creó un sistema contable, el cual fue evolucionando con el paso del tiempo, y cómo surgió por la misma necesidad del hombre. La época incaica
Como sabemos, el imperio de los incas alcanzó el mejor desarrollo cultural y territorial de América del Sur. En el Tahuantinsuyo existió una especie de sistema contable desarrollado a través de los quipus. Estos eran utilizados por los incas, en donde estaba una cuerda gruesa horizontal y para hacer la contabilización tenían que amarrar otras más delgadas, de distintos colores, texturas y nudos, para así poder diferenciarlas. El sistema era tanto para las familias que lo utilizaban para contabilizar los bienes que tenían, también eran utilizados por los quipucamayoc, quienes eran, por así decirlo, los contadores de esa época, quienes llevaban la información. El contador mayor, llamado Tahuantinsuyo Runaquipu, también lo utilizaba. Él tenía a su cargo lo que ahora llamamos la cuenta nacional. Ahora veremos un video del uso de los quipus en el Imperio Incaico. La función de los quipus era principalmente reunir y almacenar información de interés para el Estado inca. Encargados de operar este instrumento eran los quipucamayoc, funcionarios que recorrían las provincias del imperio contabilizando el tributo laboral o mitad de la población de su cargo, la producción ganadera y agrícola, los tejidos, la cerámica y un sinnúmero de otros artículos destinados al funcionamiento administrativo del Estado y el culto oficial. En esta animación vemos a un grupo de pescadores entregando su tributo al quipucamayoc, quien lo registra en un quipu. Época de la conquista y del virreinato. Ocurrieron distintos conflictos debido a que con la llegada de los españoles, Francisco Pizarro ejecutó al Inca Atahualpa y los reyes españoles nombraron antes del 15 de mayo de 1529 a don Antonio Navarro como el contador de las nuevas tierras, el cual hizo la contabilización total de los tesoros y la repartición posterior, la que ascendió a 1.326.539 pesos en oro entre todos los reyes de la época. Luego, el rey Carlos V repartió el Perú en intendencias. Estas intendencias recaudaban y depositaban en cajas reales todo lo recaudado a responsabilidad de 3 oficiales, quienes eran el contador, que realizaba las cuentas y emitía los libramientos u órdenes de pago en cada transacción, el tesorero, quien recibía las recaudaciones y realizaba los pagos, y el factor, quien era el encargado de custodiar los bienes reales. También fue una época en la que se creó el Tribunal de Contaduría Mayor de Cuentas, el día 24 de agosto de 1605, para poder vigilar de esta manera íntegra el manejo de los fondos. Los principales fuentes de ingreso fueron los quintos, quienes provenían de la recaudación de tesoros del imperio, el diezmo a favor de la iglesia y el almajorifazgo, que era el impuesto aduanero. Ahora hablaremos de la emancipación en la evolución de la contabilidad. Esto se produjo mediante un escándalo de dilapidación de fondos por parte de algunos funcionarios. Don José de San Martín dispuso dispositivos legales. Eso conllevó a la contribución al ordenamiento económico y financiero, dando así el crecimiento a la función del servicio público y a la recaudación económica. Después de ello surgieron las instituciones fiscalizadoras de actividades privadas, lo que motivó a ir viendo paulatinamente cómo es el proceso, y también se llevó a cabo el reforzamiento a las nuevas instituciones por medio de los contadores. Ahora hablaremos de la contabilidad en la época de la República. Nos dice que el 28 de julio de 1822 San Martín decretó el protectoral del 3 de agosto del mismo año. Creó 3 ministerios: la Hacienda, Guerra, Marina y las Relaciones Exteriores. La Constitución de 1823 nos dice que en el artículo 152 y 153
nos hace referir a la organización fiscal. El artículo 152 nos dice: habrá un capital de la República, una Contraloría General con un jefe y los empleados necesarios. En ella deberá examinarse, engrosarse y reversarse las cuentas de todos los productos e inversiones de la Hacienda. En el artículo 153 nos dice: habrá un capital de la República, una tesorería general compuesta por un contador, un tesorero y empleados correspondientes. Se reunirán en ella todos los productos de la Hacienda. Y eso es lo que nos dice solo en el área de la República. Gracias. Como para no seguir haciéndola larga, nuestras conclusiones son las siguientes. Yo elegí la carrera de contabilidad porque me parece una carrera muy fundamental en la organización de las empresas, ya sea micro, pequeña o mediana empresa, ya que los contadores mantenemos equilibrada una empresa y también podemos orientar, ya que registramos todos los gastos, ingresos de aquella empresa. Como también me parece que podemos erradicar de una manera la informalidad, ya que podemos incentivar a los emprendedores o a las pequeñas empresas, a los comerciantes, a llevar una formalidad de sus empresas, es decir, inscribirse en la SUNAT, para así ya poder nuestro país de una vez erradicar toda la informalidad. Escogí la carrera de contabilidad después de no poder estudiar psicología. Sinceramente no me veía en otra profesión que no sea de psicóloga. Sin embargo, cuando empezaron las clases, me he dado cuenta que estas semanas fueron muy interesantes y le estoy agarrando gusto a la carrera. Me animan mucho los buenos comentarios de diferentes profesores que alegan que la carrera es muy bonita. Hoy en día me siento muy emocionada y con muchas ganas de poder mejorar mi futuro con esta buena carrera. Y elegí la carrera de contabilidad porque mis ideales de ayudar a la sociedad a partir de una correcta distribución se realizaría teniendo en cuenta los rasgos profesionales que necesito. Mi aspiración es ser una renombrada contadora que se destaque por su actitud ética, ya que trataré en mis posibilidades de primar el bienestar de las personas a las ganancias y velar por el bienestar social. Entre mis cualidades podría destacar que soy responsable y afronto las consecuencias de mis decisiones, sean buenas o malas. Puedo adaptarme a los recursos que tengo para trabajar, además de tener una significativa influencia familiar, pues mi difunto abuelo fue asistente contable y realizó en su vida muchos logros. Ellos me inculcaron que la pasión por la profesión, demostrándome que la carrera no debo verla como un trabajo, sino como un hobby, pues esta la ejerceré toda mi vida y tengo que amar lo que hago pese a adversidades. Solo de esta manera podré alcanzar mi visión, que es el ser una contadora desarrollada en la sociedad y poder contribuir a mi país. Escogí la carrera de contabilidad por la forma en el manejo y la distribución del dinero que se hace y porque cuando formes de acá un futuro tu propia empresa, puedes llegar tú mismo a ver si las cosas están marchando de acuerdo a lo establecido y si es que pasa algo o si es que no. Y ese es el motivo por el cual yo escogí la carrera de contabilidad. La educación continua como contadores públicos tomará un papel importante dentro de la diversificación laboral del mismo, debido a que tenemos la obligación, de acuerdo al Código de Ética Profesional, de estarse actualizando por medio de cursos y diplomados. Esto nos permitirá en algún futuro una gama de oportunidades laborales. En la figura del contador, el papel más importante será la ética dentro y fuera de la sociedad. En especial en la parte contable, porque de allí saldrán las informaciones donde se tomaron las decisiones de un negocio, ya que un buen manejo de los recursos puede llevar a la empresa a circunstancias difíciles y hasta ocasionar la quiebra. Los contadores se profesionalizan cada día más para poder aportar todos estos conocimientos a las empresas para las cuales trabajan y así desempeñarse lo mejor posible en la actualidad, en forma eficiente y con calidad.